Imaginen la escena. 28 de abril de 2025, 12:33 del mediodía. De repente toda la península ibérica a oscuras. Un fallo masivo, en cascada, desconectó a España y Portugal de Europa. Vamos a desgranar paso a paso cómo pudo ocurrir algo así. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, no estamos hablando de un apagón cualquiera. Fue el incidente eléctrico más grave en toda Europa en más de 20 años, o sea, una cosa muy seria. Tanto que se clasificó con el nivel de severidad más alto posible. Y claro, se puso en marcha una investigación a nivel continental. Bueno, y en este análisis vamos a ver justo eso, cómo un día que parecía completamente normal acabó en un apagón histórico. Primero, vamos a sentar unas bases con un par de conceptos clave sobre cómo funciona la red. Después nos meteremos de lleno en la cronología, las señales de aviso, el colapso final en solo 90 segundos, cómo se reconstruyó todo y, lo más importante, qué lecciones podemos sacar de esto. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. La mañana del 28 de abril, un día de primavera de libro, soleado, temperaturas suaves. Vamos, el escenario perfecto para que las renovables, sobre todo la solar, estuvieran a pleno rendimiento. Y así era. La producción de energía solar fotovoltaica estaba por las nubes. De hecho, las condiciones eran tan buenas, que España estaba exportando una barbaridad de energía, 5.000 megavatios a Francia, Portugal y Marruecos. A simple vista, vamos, todo iba como la seda. Vale, pero antes de meternos en el meollo del asunto, tenemos que hacer una pequeña parada. Para entender bien por qué todo se vino abajo, necesitamos repasar tres conceptos que son, digamos, como los signos vitales de la red eléctrica. Son explicaciones muy sencillas, prometido, pero son cruciales para poder seguir el hilo de lo que pasó después. El primero, el voltaje. La forma más fácil de entenderlo es imaginar la presión del agua en una tubería. Necesita la fuerza justa, ni mucha ni poca, para que la electricidad llegue a todas partes. Si esa presión se dispara o se desploma, el sistema entero se vuelve inestable y los aparatos, las centrales, todo, se desconecta para no romperse. Luego tenemos el sincronismo. Este es, literalmente, el latido del corazón de toda la red europea. Imaginen que todos los generadores, da igual que estén en Alemania, en Italia o en Portugal, tienen que girar a la vez, en perfecta sincronía, a un ritmo de 50 hercios. Ese pulso común es lo que mantiene todo el continente conectado y estable. Si una parte del sistema pierde ese ritmo, es como una arritmia, hay que aislarla para que no contagie al resto. Y el tercero y último es la potencia reactiva. A ver, este es un poco más abstracto, ¿vale? Pero quedémonos con esta idea. Es como un soporte invisible para la red. No es la energía que enciende la bombilla, no hace un trabajo que veamos, pero es absolutamente fundamental para mantener el voltaje, esa presión del agua, en los niveles correctos. Sin ella, el sistema se descontrola. Muy bien, con estos tres conceptos ya en la cabeza, volvemos a la mañana del apagón. Porque, aunque decíamos que todo parecía ir de maravilla, la realidad es que, bajo la superficie, la red ya estaba empezando a dar señales de aviso. Empezaba, por así decirlo, a temblar. El primer aviso, una pequeña oscilación, llega a las 11:06, pasa casi desapercibida, pero a las 12:03 aparece una mucho más grande que afecta sobre todo al voltaje. ¡Alarma! Los operadores de la red reaccionan al instante, aplican contramedidas y parece que la estabilizan. Pero poco dura la calma. Apenas 10 minutos después, a las 12:19, otra sacudida, esta vez mucho más severa. Se vuelven a tomar medidas, claro, pero la red ya estaba, como se suele decir, en la cuerda floja. Y lo más curioso de todo esto es que el riesgo de estas oscilaciones no era algo nuevo, ni mucho menos. De hecho, ya había un informe europeo de 2016 que lo advertía. Venía a decir que con la red moderna, con tantas renovables, los análisis de seguridad de toda la vida igual se quedaban cortos. Vamos, que el aviso estaba sobre la mesa. Y con esa tensión, llegamos al momento crítico, a la tormenta perfecta. Todo lo que hemos contado hasta ahora va a desembocar en un fallo en cascada que, en solo 90 segundos, desconectó por completo a España y Portugal. El detonante, la chispa que lo incendió todo, son las 12:33 y 18 segundos. De repente, en el sur de España, el voltaje se dispara. Sube hasta los 451,4 kilovoltios. A ver, para que nos hagamos una idea, el límite normal es 420. Fue una subida de presión tan bestia que las centrales eléctricas dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y claro, ¿qué hace una central cuando detecta un peligro así? Se protege. Se desconecta para no quemarse. Y eso fue lo que pasó. En un abrir y cerrar de ojos, una cascada de centrales, sobre todo solares, se desconectaron. Miles de megavatios de generación, ¡puf!, desaparecieron de la red. El efecto dominó había comenzado. Y aquí la cosa se pone fea de verdad. De repente, hay mucha más demanda que energía disponible. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el latido del corazón del sistema, la frecuencia, empieza a caer en picado.
Se desploma muy por debajo de esos 50 hercios estables. Esa fue la señal, la arritmia final. La península ya no podía seguir el ritmo de Europa. Y es que la divergencia fue brutal. Mientras el resto de Europa seguía con su pulso estable a 50 hercios, el nuestro se iba a pique. Fíjense en la hora, 12:33 y 19 segundos. Solo un segundo después del pico de voltaje y el sistema ibérico ya había perdido el sincronismo. Y solo 4 segundos después, a las 12:33 y 23 segundos, se produjo el corte final. Las últimas conexiones con Francia saltaron por los aires, de forma automática, para proteger al resto del continente. En ese preciso instante, España y Portugal se quedaron solas. Una isla eléctrica a la deriva. Sin el apoyo de Europa y con ese desequilibrio tan gigantesco, el colapso total era ya inevitable. Y una vez que todo se apaga, empieza la parte más complicada: reconstruir la red desde la nada. Y no es tan fácil como ir y darle a un interruptor gigante. Es una tarea titánica, un proceso súper metódico y coordinado que lleva muchísimas horas. Este proceso se llama arranque en negro. Empieza con unas centrales especiales que son capaces de arrancar ellas solitas, sin energía de fuera. A partir de ellas, como si encendieran una vela en la oscuridad, se empieza a dar energía a las grandes líneas. Luego se van creando pequeñas islas con luz, que poco a poco se hacen más grandes, se conectan entre sí y finalmente se vuelven a sincronizar con Europa para ir devolviendo la electricidad a todo el mundo, barrio a barrio, ciudad a ciudad. Pero, a ver, este apagón no fue solo un fallo catastrófico. En el fondo, también fue una prueba de estrés brutal, en condiciones reales, para nuestra red eléctrica. Una red cada vez más moderna y con más peso de las renovables. Y de una prueba así, claro, hay que sacar lecciones muy importantes. La investigación oficial, de hecho, se centra en varias preguntas clave. Primero, ¿qué narices causó esas oscilaciones iniciales? Segundo, ¿falló algo en el control del voltaje? Tercero, hay que analizar por qué se desconectaron miles de generadores a la vez. Y cuarto, y muy importante, ¿funcionaron como debían los planes de defensa que se supone que tenemos para estas situaciones? Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final, la pregunta del millón. A medida que avanzamos hacia un futuro con más y más energías renovables, que son geniales, pero también más variables y se comportan de forma distinta a las centrales de siempre, la cuestión es, ¿cómo garantizamos que la red sea lo suficientemente robusta y estable para evitar que algo así vuelva a pasar?